Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios que estás en los cielos, nosotros seguimos delante de su presencia alegres por las cosas que hemos cantado, Señor. Alegre, oh Dios, por las cosas que hemos leído, las cosas que hemos orado, porque todas ellas tienen que ver con usted, con su gloria, con el Evangelio, con Cristo, con la muerte de Jesús por nosotros, pero también con su venida, Señor. Gracias. Ahora rogamos que usted en su gracia nos conceda el poder, Señor, exponernos a su palabra y que ella pueda afectar nuestras vidas hasta el punto de sernos personas diferentes, que nos hagan verle diferente y que le adoremos con corazones y mentes claras basadas en su palabra, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El 19 de noviembre del año 2010, en un vuelo comercial llegó al país un gran hombre, un héroe, a quien la gente amaba por su entrega al servicio a los dominicanos. Su llegada fue algo monumental. En el aeropuerto principal de nuestro país, el de las Américas, la multitud era incontable. En todas las áreas habían personas esperando ese momento, y aún también en la avenida Las Américas y en los puentes peatonales, la multitud no quería perderse la oportunidad de verle pasar por lo menos y saludarle aunque sea a la distancia. Fue una gran llegada y creo que todos nosotros recordamos ese día. La llegada de un hombre, pero fue una llegada triste, porque quien llegó en aquel vuelo comercial fue nuestro querido Freddy Veras Goico, ya muerto, sin vida, inerte su cuerpo, sin poder seguir sirviendo a su pueblo. Así de grande es la llegada de los héroes, así llegan los grandes a su ciudad. No olvido la primera vez que ganó Consuelo en San Pedro de Macorís, en el torneo de básquet, siendo yo un jovencito, un muchacho, que esperamos ahí en la carretera y casi amanecimos dando vuelta en Consuelo, viendo a los héroes que nos trajeron a nosotros la copa del baloncesto superior. También es la llegada de los héroes grande. Cuando Félix Sánchez ganó la primera medalla de oro, todo el mundo quería ver a Félix Sánchez. Todos lo esperaban. Cuando ganó su última, creo yo que fue cuando lloró al oír el himno nacional, yo también lloré en mi casa. Y muchos de nosotros nos emocionamos y nos llenamos de gozo al ver ese momento glorioso. Así es la llegada de los grandes a su ciudad. Cuando han logrado algo para que su ciudad sea libre o sea feliz o disfrute, aunque sea por un tiempo limitado, su recibimiento es grande. También nuestro texto de hoy nos presenta la llegada de un grande, o mejor decir, la llegada del más grande, del rey más grande que ha pisado la tierra. No entró muerto como nuestro querido Freddy Veras, pero sí entró para morir en pocos días. Veamos lo que dice nuestro texto en Juan capítulo 12, versículos 12 hasta el 19. Dice la Sagrada Escritura: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él.
y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho tal señal. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Veremos tres cosas, hermanos, en el texto que hoy nos ocupa, basado en el tema que ya hemos publicado, la llegada del gran rey. Vamos a ver, en primer lugar, el escenario de esa llegada. En segundo lugar, veremos las expectativas de su llegada. Y en último lugar, vamos a ver la verdad detrás de esa llegada del gran rey. El escenario de su llegada. El escenario lo encontramos en el versículo 12 y los versículos 17 y 18. Aquí dice el texto, versículo 12: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, versículo 13, y salieron a recibirle. El versículo 12 y los versículos 17 y 18 nos ubican de cuál es el contexto, de cuál es el escenario que encontramos en esta narrativa, que nos ubica en ese momento histórico, que es el momento favorito de nuestro hermano Hugo, de la vida de Jesús. Por ese momento histórico está ubicado en un contexto específico. Es el siguiente día. ¿Pero el siguiente día de qué? Bueno, el siguiente día después del día de la cena allá en Betania. Y según se ha analizado y se ve, este día es el domingo. Es el primer día de la última semana de nuestro Señor en la tierra. Este día es comúnmente conocido como el Domingo de Ramos. Todavía hoy la iglesia tradicional, llámese católico romana, celebra lo que es el Domingo de Ramos. Y ese día, ese domingo, que es el primer o el último domingo que Cristo estuvo vivo sobre la tierra, ese día fue un día glorioso, y no solamente ese día, sino toda la semana. Y entre otras cosas, hay una frase que se utiliza para referirse a toda esta semana acerca de la vida del Señor, y es la frase, la pasión de Cristo. Muchos llaman a esta semana, que es la semana más intensa de la vida del Señor, la pasión de Cristo. Los evangelios dedican una gran parte de su evangelio, de su escrito, a esta semana. Los sinópticos, llámese Mateo, Marcos y Lucas, dice que dedican más de un 33% de su escrito a la última semana, una tercera parte. Pero el evangelio de Juan dedica casi el 50%, la mitad del evangelio, a la última semana de nuestro Señor. Eso nos da a entender a nosotros, hermanos, qué tan importante entonces es nosotros enfocarnos y ver todos los detalles que se encuentran en la narrativa del evangelio, y específicamente en esta última semana de la vida del Señor entre sus discípulos. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que el siguiente día, o sea, el domingo, grandes multitudes de los que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Se agolparon para recibirle. El texto dice que había una gran multitud. Los versículos 18, 17 y 18 nos dicen por qué había una gran multitud. Pero antes de eso, nosotros habíamos visto en semanas anteriores la razón fundamental por la cual Jerusalén, Israel, estaba lleno de gente. Asistir a las fiestas de la Pascua era una obligación solemne para todo judío. No era algo opcional como los cultos de nosotros los domingos, que la gente viene si quiere. Claro, por eso hay sillas vacías entre nosotros.
La gente va a la iglesia si quiere, pero los judíos no eran así. La fiesta de la Pascua era una obligación solemne para todos aquellos que eran judíos de sangre. Y según dice la tradición, que desde el reinado de Josías, a las personas se les prohibió celebrar la Pascua en sus propias comunidades. Las personas no podían celebrar la Pascua en los lugares que vivían lejos de Jerusalén, sino que debían migrar, debían salir, debían peregrinar hacia la ciudad santa, y todos reunidos en el lugar donde Dios se había dado cita con su pueblo, tenían que estar allí para juntos celebrar la Pascua. Los judíos entonces, a partir de Josías y hasta este momento de la historia y aún más allá, se reunían todos los años y venían de todos los pueblos de alrededor, aunque habían nacido algunos en ciudades griegas, pero venían porque eran judíos de sangre para poder celebrar la Pascua. Y eso daba lugar, hermanos, a que esta ciudad se llenara de gente hasta el tope. Según el historiador Josefo, que es un contemporáneo de Pablo, contemporáneo de los apóstoles, este estimó que la asistencia a la Pascua de los años 64 y 65 rondaba entre los 2.7 millones de judíos. Imagínense eso, hermano, en Jerusalén. En los años antes de derrotar o de derribar la ciudad, se habían reunido alrededor de 2.7 millones de judíos. Eso es mucha gente. Eso nos da una idea a nosotros de como aproximadamente cuántas personas pudo haber reunido la nación en el día de la Pascua del año de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cuánto? Suponiendo que en el 64 habían 2.7 millones de judíos reunidos, ¿cuánto había en el tiempo de Cristo? Probablemente 1 millón, vamos a decir. ¿Y usted cree, hermano, que 1 millón de personas es poca gente? Para que tengamos una idea, hermanos, en la región este completa, en la región este, no hay ni medio millón de personas. No hay ni medio millón. San Pedro de Macorís, que es una de las que más personas tenía registrada en el censo, no llegaba a los 300,000 personas, a las 200,000. Ahora mismo vi un censo de 187,000 personas. Cuando suman los municipios llegan a 200 y algo. Atomayor tenía unas 70,000. El Ceibo 90,000. La Romana tenía 130,000. Y Higüey era el que menos tenía. Quizás tiene muchos ahora por los inmigrantes buscando trabajo, pero era quien menos tenía. Santiago tiene más gente que toda la región este. Y Santiago tenía alrededor de 900,000, casi 1 millón de habitantes. Pero reunido, hermano, imagínense todos los habitantes de la región este, todos los habitantes de las provincias del este, y todos ellos quizá no llega cerca a la cantidad de personas que había reunido ese día cuando Jesús entró en esa entrada triunfal, como le llama en las Biblias. Muchas personas. Y a esto se suma no solamente que había muchas personas, sino que había acontecido cerca de Jerusalén un milagro o una señal, como Juan lo llama en su evangelio, que fue trascendental. Y fue que Jesucristo levantó de los muertos a un hombre después que ya su cuerpo hedía. O sea, su cuerpo ya hedía, estaba entrando en proceso de descomposición. Y si hedía, probablemente hasta gusano podía tener ya por dentro. Y Jesús, sabiendo que las personas, esto podría llamar su atención y hacer lo que crean, según el propósito de este evangelio, Jesús llama la atención de todo el mundo con este milagro o esta señal. Y dice el texto, versículos 17 y 18, que las personas, no solamente porque había mucha en Jerusalén, sino porque esas personas habían escuchado lo que Cristo había hecho con este hombre y esta familia, y entonces tenían el deseo de verle. Es el primer día de la semana, de la última de nuestro Señor. Comenzó la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En 5 días nuestro Señor va a ser crucificado. Y esa semana es la semana cuando Él toma para Él exponer con claridad públicamente muchas cosas que Él se las dijo anteriormente a los discípulos nada más. En años anteriores a esto,
El Señor no le gustaba presentarse públicamente en muchos contextos, sino que Él mantenía la prudencia y a muchos le decían, no se lo diga a nadie los milagros que Él había obrado. Pero en esta semana ya es la última semana y faltando unos 5 días ya Él se presenta ante todo el mundo como ese rey, el rey que tenía el derecho de heredar el trono de David. Y lo hace en un momento crucial cuando los judíos se reúnen desde otras naciones que están allí todos para celebrar la Pascua, donde van a recordar la más grande obra liberadora y salvadora de Dios cuando libertó a su pueblo de Egipto, la Pascua. Allí Cristo aprovecha entonces, y ese es el escenario cuando Él decide utilizar para llamar la atención de todo el mundo y darse a conocer como el gran rey. Ahora, en segundo lugar, después de haber visto cuál es el escenario de la llegada de nuestro Señor, del gran rey, vamos a ver en segundo lugar cuáles son las expectativas de la gente en ese escenario. Versículo 13 dice, una vez Cristo venía entrando a la ciudad, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos añaden, el Rey de Israel. La gente, cuando Cristo viene entrando a la ciudad, ese Cristo que se había anunciado, o ese Cristo que se dijo que había hecho un gran milagro, todo el mundo se agolpa, todo el mundo se junta, todo el mundo está en esperas. ¿Y sabe qué es interesante que dice el texto? Que la gente tomaron ramas de palmera. No fue que ellos fueron sorprendidos con la llegada de Cristo y comenzaron a buscar ramas, los locos. Ellos hicieron un plan. Cristo venía entrando y ellos buscaron ramas. Y buscaron por todo alrededor las ramas suficientes para que el momento sea glorioso. Es como cuando nosotros tenemos, anteriormente hacían los parties, las kermés en los barrios. Desde temprano la gente iba y buscaba ramas y tumbaban de las matas de coco, tumbaban ramas para sellar y cerrar la calle. Todo era con un plan organizado. Esta gente tomaron ramas. ¿Pero por qué rama de palma? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la rama de palma? ¿Y por qué ellos utilizan rama de palma en ese momento tan especial? Y esa rama de palma impactó tanto que todavía la Iglesia Católica usa rama de palma. Y el Domingo de Ramos ellos hacen cruz y crucifijo con rama de palma. Porque ellos todavía recuerdan ese momento y lo hacen con ramas de palma. ¿Por qué, hermanos? Bueno, las palmas o las ramas de palma llegaron a ser para los judíos como un símbolo nacional de victoria militar. Usar ramas de palma era como uno regocijarse, para los judíos era así, regocijarse y expresar que estaban alegres por la victoria militar que representaba a la persona a quien ellos ovacionaban. Hay un ejemplo muy claro en el periodo intertestamentario, específicamente en los tiempos de los macabeos, cuando hubo un esfuerzo por recuperar la santidad del templo, un templo que fue profanado por Antíoco el Epífane, según dice la historia, y un hombre llamado Matías que murió como mártir, tuvo 2 hijos y sus hijos lucharon para lograr la recuperación del templo. Sus hijos, Simón y Judas Macabeo, fueron los que lucharon y pelearon arduamente hasta que lograron conseguir lo que es la purificación, la liberación de la profanación que Antíoco había hecho en el templo. ¿Qué hizo Antíoco el Epífane? Antíoco el Epífane, que fue un rey malo que ocupó la ciudad santa, hizo una abominación en el templo de los judíos. ¿Y si sabe qué hizo Antíoco Epífanes, hermano? Él tomó un cerdo, una cerda, un puerco. Sí, hermano, eso mismo de lo que usted come, chicharrones y un puerco. Y sabemos nosotros que para los judíos el cerdo es algo inmundo y que solamente criarlo, ponerle la mano a un cerdo, para ellos era algo denigrante.
Y Antíoco el Epífanes, para ofender a toda esta nación, en el templo sacrificó una puerca. Usted puede imaginarse cómo se sintieron los judíos y cómo vivían ellos con sus fuerzas y su ánimo por el suelo cuando ellos vieron la profanación de su templo. Y eso llevó a esta familia de los macabeos a rebelarse contra este reinado. Y después de haber muerto Matías, sus hijos entonces comenzaron a luchar. Y si usted tiene una Biblia que contenga los libros apócrifos, puede buscar en Primera de Macabeo 13:51. Y eso es un texto. ¿No hay hermano aquí con esa Biblia? Y ese es un texto, hermano, que no es inspirado y por eso no está en nuestras Biblias, pero sí tiene un valor histórico real. Nos ubica en el contexto histórico intertestamentario. Allí encontramos donde dice la escritura apócrifa que las personas recibieron a Simón Macabeo después de haber venido con palmas en las manos y con canciones y con címbalos y con himnos, porque éste había destruido al más grande enemigo de Israel. Pero también pasó eso con Judas Macabeo, quien fue llegado, se analiza los historiadores modernos, se compara con un Robin Hood de su tiempo, donde él luchó contra los enemigos de Israel para beneficiar al pueblo de Dios. Y por si acaso también quieren saber dónde se encuentra, en 2 de Macabeo 16 y 7. Allí pueden confirmar eso que yo estoy diciendo. Pero finalmente, no solamente en el tiempo intertestamentario nosotros vemos que las palmeras eran utilizadas para reflejar y para simbolizar la victoria y para simbolizar el orgullo y la fuerza de los judíos, sino que también podemos ver en la historia cuando los judíos se rebelaron contra Roma, específicamente en la década del 60 al final. Antes de ellos ser destruidos, una de las cosas que ellos hicieron como atrevimiento fue crear una moneda nacional, y en esa moneda ellos pusieron una imagen de una palmera. Y con eso ellos estaban diciendo que estaban rebelándose contra la nación de Roma. Y eso trajo como resultado el que Roma venga en el año 70 y destruya a toda Jerusalén, incluyendo a su templo. Si nosotros buscamos en toda la escritura y vamos mucho más atrás, cosa que no haremos por causa del tiempo, vamos a encontrar en cuántas maneras y de en cuántas formas es mencionada esto de las palmeras y cómo esto simbolizaba la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Pero al final también de los tiempos, ya en la presencia del Señor, al final en la visión que Juan tuvo en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 7, versículos 9 y 10, allí Juan vio un símbolo de la victoria frente al trono del Cordero. Dice el texto: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas, hermano, dice el texto, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Allí en la eternidad, Juan ve que todavía allí el pueblo reunido usa palmas en las manos. Y por si acaso alguien no escucha, ¿qué están diciendo? Las palmas le dicen a todo el mundo elocuentemente: es que estamos celebrando porque el gran guerrero ha vencido y Él es el que merece gloria, pleitesía, honor y alabanza. Esta gente tenían palmas en las manos y al hacerlo ellos están expresando una expectativa que tenían de la llegada de ese rey. Ellos están diciendo: bueno, llegó el Macabeo que nos va a liberar.
Llegó el ungido, llegó aquel que va a acabar con el yugo. ¿Y qué momento más importante? Estamos todos aquí reunidos en Jerusalén. Todos los judíos hemos venido. Y ahora es la oportunidad para nosotros recibir la liberación de nuestro Señor, nuestro Rey. Usemos palma para que el mundo sepa que llegó el momento. Se repitió la historia. Los judíos después de Judas Macabeo, los judíos inauguraron una fiesta llamada Hanukkah, que se refería a la fiesta de la dedicación. Y era para nunca olvidar cómo fueron ellos librados y cómo purificaron el templo de la maldición y de la profanación de Antíoco el Epífanes. Sin embargo, ellos querían hacer lo mismo ahora con Cristo. Esa era la expectativa de ellos. Llegó el momento, se ha repetido la historia. Y estos hombres y mujeres allí reunidos no solamente se conforman con tomar ramas, sino que ellos recitan una porción de la Escritura, que era una sesión de las canciones y de los himnos que se cantaban en las fiestas de los tabernáculos, los capítulos 113 al 118 de los Salmos específicamente. Y ellos cantaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están allí alegres, con palmas en las manos. Y esas palmas están así como los cheerleaders, voceando. Ahí está el Señor, pero ellos no se quedan callados, sino que dicen: Hosana. ¿Y qué significa esto de Hosana? ¿Qué significa esta frase? Cuando ellos hacían esto, y para nosotros saber qué significa, hay que ir al Salmo 118. En el Salmo 118, específicamente los versículos 25 y 26, dice el texto: Oh Jehová, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es lo que están diciendo ellos. Cuando ellos dicen en el idioma arameo, que es muy relacionado al hebreo, ellos están diciendo allí Hosana, y están citando una frase del hebreo. Esa palabra Hosana realmente en hebreo es Jochía Aná. Y Jochía es el Salvador, Jesús. Y tiene un sufijo, dice Jochía Aná, que significa sálvanos ahora. Pero después de eso hay una coma y dice Aná otra vez. Y lo que está diciendo es un énfasis: sálvanos ahora, pero ahora mismo, hazlo ya. Y cuando ellos están citando eso, ellos están diciendo: llegó el momento, te rogamos ya, hazlo ahora, sálvanos. Este es el momento, tienes el apoyo de todos los judíos. Hazlo ahora, rebélate contra esos romanos, estamos contigo. Somos más de 1 millón de personas aquí reunidos. Sálvanos ahora. Pero cuando nosotros analizamos el texto que ellos citan del Salmo 118, el Salmo no dice la frase final que ellos dicen. El Salmo no dice el Rey de Israel. Ellos dicen en su proclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor, y terminan diciendo: el Rey de Israel. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la expectativa de ellos al ver la llegada de este Señor era hacerlo rey, pero ya. Ellos dijeron: bendito el que viene a reinar ahora. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Así que él tenía que comenzar a reinar, y esa es la expectativa que tenían ellos, y era una expectativa errónea, lo que vamos a ver más adelante. Nunca olvidemos, hermano, que esta multitud, parte de esta multitud en el capítulo 6, quería hacerlo rey a Jesús. Tenían la intención de llevarlo a un trono y hacerlo rey. Pero no era porque amaban a Cristo, ni porque habían visto la gloria del Señor como deberían verla para ser salvos, sino porque ellos vieron que Cristo le podía proveer alimento, Cristo podía sanar a los enfermos, y hasta tenía el poder de levantar a una gente aún después que hedía. ¿Y quién no quiere un rey así? ¿Quién no quiere un rey que elimine el hambre de las personas? ¿Quién no quiere un rey que sane a los enfermos y ya no haya necesidad de médico?
¿Quién no quiere un rey que también vence a la muerte y que a sus amigos cuando mueren, no importa que hieran, Él lo va a resucitar? ¿Quién no quiere un rey así? Ellos querían hacerle rey. Pero Jesús tumba al suelo las ilusiones y la idea de la multitud. Jesús la tumba al suelo. Versículos 14 y 15. Dice el texto: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asna. Oh, hermanos, este es uno de los momentos que más le gusta a Hugo, yo sé, pero a mí también me gusta ese momento. Y Sarai también, ¿verdad? Quiero mi dibujo, Sarai. Salen, quiero mi dibujo. Me dejaste sin dibujo la semana pasada. Para que Salen hace un dibujo de todo lo que se predica. Mientras hablan, ella dibuja. Quiero mi dibujo. Es un momento lindo, un momento agradable. Todo el mundo queriendo, casi con un trono. Ve aquí, mira aquí la silla, mira el trono. Y cuando él entra en un pichón de burro. Para que entendamos. Dice un asnillo para usar un término bonito, ¿verdad? Pero un pichón de burro. Y como dicen otras versiones, es un hijo de una burra que nunca había sido montado. Y fue manso porque era Jesús que estaba ahí sentado. O sea, nunca nadie lo había montado. Pero no hay hombre que se siente normalmente con confianza en un animal, llame de carga, como burro, caballo, que nadie ha montado antes. Y menos un burro. Pregúntale a Chichito. Un burro, tú te subes que no ha sido domado, te da golpe, te da patada. Y con sus dientes, si es posible, hasta te muerde. Pero Jesús mandó a buscar ese burro que nadie lo había montado. Y él solamente agarró al burro y se sentó. Y el burro sí entendía quién era ese, más que la multitud. Así como el episodio de Balaán, la mula muda tuvo que hablar porque sí entendía quién era el Dios de Israel más que el profeta. Este burro sí entendía. Se quedó tranquilo porque se dio cuenta que el Señor de la creación estaba sobre él. Hermano, qué privilegio tuvo ese burro, ¿verdad? ¿Le gustaría ser ese burro? No, hermano, no. Un privilegio grande tuvo aquel animal. Cristo se montó sobre él. Me imagino yo la creación, ¿cómo lo ve? Wow. Hermano, recuerden que esta es la última semana del Señor. No solamente toda la creación, hermano, la creación hoy está en expectativa, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación, hermano, todos los animales, todos los árboles, toda la creación está esperando ese día glorioso. Pero yo me imagino en el cielo, los ángeles. Yo me imagino la última semana, cómo estaba rodeado de ángeles. Cómo estaba todo mirando al Señor. Cómo iba a terminar esa semana. O como de haber televisor en ese tiempo, cómo todos sintonizarían un canal. ¿Cuál es el canal que están transmitiendo la última semana? Aquí está todo ahí reunido para ver la última semana. Eso me recuerda cuando yo era niño, que cuando yo era niño, no todas las casas tenían televisores. En el barrio habían 1 o 2 televisores. Y cuando había un evento que todo el mundo estaba envuelto en querer saber cuál era el final, y a veces la luz se iba y había una casa que tenían batería para poner la televisión, tú veías que se llenaba eso así de personas. Un chin más para allá, en la juventud de nuestro hermano Chichito, se hacía eso con ya veneno, ¿verdad? Y con relámpago. Toda la gente se golpeaba, se reunía frente a la televisión porque querían ver qué va a pasar en esta última lucha, qué va a pasar. Allí estaba esa expectativa. Todos gritando, ahí viene el Señor, que reine, ya llegó el momento, somos más de 1 millón de judíos, con nosotros no van a poder, y ahora viene un rey, y de repente él viene entrando y dice, oh, ¿y esto? En un burrito viene entrando. Montó un burrito. ¿Por qué un asno? ¿Por qué un burrito? En primer lugar, él lo hizo para él cumplir lo que dice la profecía. Eso es lo que dice el texto. Él entró sobre un burrito, sobre un asno, porque él iba a cumplir
lo que dice la profecía. Eso es lo que dice el versículo 15. Al final del 14 dice, como está escrito. Lo que él está haciendo es porque así está escrito, y Cristo vino cumpliendo literalmente todo lo que la profecía decía de él. Todo, sin fallar en nada. Es por eso, hermano, que cuando él venga en su segunda venida, va a ser exactamente como dice la Escritura. Todo lo que dice la Escritura de cómo él vendrá a sí mismo. Los ángeles le dijeron a los discípulos, mírenme, ustedes ven cómo él se va al cielo. Así mismo como ustedes ven que él se va, así mismo volverá. Completamente. Nadie es más fiel al texto que Cristo, en sus palabras y en sus hechos. Y él, para cumplir con esto, hermanos, él se montó sobre un burro. Cuando ya se publicó la imagen, yo vi esa imagen de palma y cosas, y dije, ¡ay, qué imagen más linda! Pero ¿dónde está el burro? Y de repente vi que sale una oreja de una esquina. Dijo, oh, que el burro está ahí. Pero como el burro no era el centro, Jensi no puso el burro en el medio, ¿verdad? Porque el burro no es el centro de la narrativa. Pero Jesús cumplió la profecía. La profecía decía que él vendría montado y entraría montado. Él pudo haber entrado caminando. ¿Por qué la profecía decía que él vendría montado sobre un animal? Porque él pudo haber entrado caminando. Hermano, aún eso tiene un significado. Aún eso tiene un valor. Lo que pasa es, hermano, que en la cultura de ellos era lo normal que el rey, principalmente en su iniciación, entrara a la gran ciudad, entrara a la ciudad de su trono sobre una montura real. Y siempre se tomaban mulas y mulos, que es un cruce preparado para la batalla, porque resisten más que cualquier caballo. Y por eso los reyes tenían mulas y mulos fuertes. Y el rey entonces entraba a la ciudad sentado sobre un mulo, sobre una mula. Y cuando venía sobre ese mulo o mula, que siempre eran alto y esbelto así, se veía por encima de toda la multitud. Y todos tenían que ver a ese rey venir montado sobre un mulo y una mula. Y todos lo ovacionaban. Por ejemplo, cuando David ya era viejo y estaba en cama, uno de sus hijos, Adonai, usurpó el trono. Pero cuando esto llegó a oídos de David, él se enteró de lo que estaba pasando. Él hizo lo siguiente, Primero de Reyes capítulo 1, versículo 32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, versículo 33. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Así fue que David resolvió el problema. Súbanlo sobre la mula mía, la mula real, y entren a la ciudad, él sobre la mula, que cuando el pueblo vea eso, todo el mundo ya va a estar convencido. Versículo 38 dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, dice el texto, y tocaron trompeta y hubo júbilo. Y dijo todo el pueblo a una voz, ¡viva el rey! El otro entró a la ciudad y usurpó el trono, pero Salomón entró en la mula del rey. Y por andar en la mula del rey, todo el mundo dijo, no, este es el rey. Así el profeta entonces, Zacarías, presenta que el heredero legítimo de David, de su trono, iba a venir así mismo como Salomón, montado sobre la cabalgadura del rey. Pero Jesús no entró sobre una mula, sino que él entró sobre un burro. ¿Y por qué cambió la versión desde David hasta Cristo? No, hermano, no ha cambiado. Lo que pasa es que entrar sobre un caballo grande y fuerte, eso viene por ahí.
Él quiso primero entrar en un burro porque él tenía un propósito al entrar en un burro primero. La multitud entendía que este sería el rey, conquistador, luchador, que acabaría con todos los romanos. Pero ¿sabe cuál fue la realidad? Cristo le demostró a ellos cuál era la naturaleza de su verdadero reinado. Ellos entendían que Cristo venía a reinar ahora y aún los discípulos fueron arrastrados por esa mentalidad en un momento. Pero Cristo le mostró a ellos que Él no vendría a acabar con los romanos en ese momento. Cristo podía hacerlo. Cristo nada más tenía que decir, no cruce un romano más a esta tierra, y ya no podían cruzar sin pelear. Cristo solamente tenía que dar una orden. En una ocasión, Dios defendiendo a su pueblo, ¿sabe qué hizo? Le cayó a pedrada del cielo, pedrada a los enemigos. Cristo es omnipotente. Él pudo haber hecho eso, pero Cristo no tenía ese propósito. Cristo demostró que Él es el Rey verdadero, pero no como ellos querían o como ellos esperaban. Cristo le dijo, sí, es bueno que me alaben, sí, qué bueno yo soy el verdadero rey, que canten, que usen palmas y como dicen algunos de los otros relatos, que pongan alfombra para yo cruzar, yo soy el verdadero rey. Pero no hay mula en esta ocasión, no hay mula, no hay poderío, no hay guerra, no hay sangre derramada en este momento. Y todo eso dejó a las personas boquiabiertas. Después de una guerra, siempre los reyes regresaban sobre sus mulas o sobre los mejores caballos, siempre regresaban así. Y a distancia lo veían, ahí viene el rey. Jesús no entró. Él entró montando un burrito, pequeñito, un hijo de un asna. Él mostraba con esto que Él era el rey y que debe ser recibido como tal, como rey, pero no el tipo de rey que el mundo tiene en mente. Hermano, esta mentalidad que tenían los judíos es una mentalidad, hermano, que se ha trasladado aún a nuestro tiempo. La gente quiere a un Jesús, la gente quiere a un Mesías, la gente quiere a un Señor, pero moldeado conforme a sus ideales. Y tú ves como los presentadores de televisor, tú ves como los artistas modernos, cómo ellos proclaman ser creyentes y cómo ellos supuestamente oran, porque dicen que ellos están pegados a Cristo. Pero es un Cristo, hermano, que ellos han pintado en su mente conforme a sus ideales. Pero Cristo aquí a esta multitud le enseña que en verdad Él es el rey, el más grande rey que estaba entrando en ese momento a la ciudad, pero no era un rey conforme a los patrones que ellos tenían en su mente. Jesús es el rey que conjugaba y unía perfectamente la majestad con la humildad. Solo Jesús, y si tú estudias la historia de todos los reyes, ninguno pudo mezclar majestad y gloria con humildad. Ninguno. Salomón fue uno de los más gloriosos después de su padre. Y por más majestuoso que fue su reino, no pudo ser humilde. Se enorgulleció y pecó contra Dios. David también lo hizo en cierta ocasión, cuando su corazón se ensañó y se enorgulleció y quiso depender de la cantidad de guardias que tenía para defender el ejército y a la nación, y Dios le demostró que él no fue humilde en esa decisión. Jesús es el único rey, el único gobernante, es el único Señor que ha podido unir perfectamente la majestad y la gloria con la humildad. Él es el único. Y Él llega en ese momento montando sobre un asno, sobre un pollino, mostrando su humildad. Mostrando su humildad. ¿Quién de ustedes es capaz? Aquí en Consuelo, que no es una ciudad, pero tampoco es un batey, aunque algunos digan batey, pero es un asunto ya. ¿Quién es capaz de venir en un burro a la iglesia los domingos? Vendría Jonathan Veloz, dejaría su guagua parqueada en Sueño Real y vendría en un burro a la iglesia. Y ese hermano que viene en ese burro, que casi lo chocan al doblar, es que soy humilde. Es un burro a la iglesia. Hermano, yo mejor echo gasolina, yo vengo en mi motor y yo lo voy a admitir. Yo no voy a venir en el burro. Hermano, le voy a decir la verdad, yo tendría vergüenza de venir en un burro a la iglesia. Y ese es mi pecado. Es mi pecado, yo tendría vergüenza.
Pero en ese momento Jesús exhibió la humildad de su reinado y le mostró que su reinado vendría en primer lugar, no únicamente, sino en primer lugar, para él morir como rey. Él es un rey que muere. Y él viene sentado sobre un burrito, humillándose ante todos. Y esto, hermano, esto ofendió a la multitud, aunque usted no lo crea o no lo percibe en el momento. Lo ofendió. Esto le fue un golpe fuerte a la multitud. Cuando tú estás esperando, esperando a un líder, y tú ves que ese líder llega, y cuando él llega, el carro hace pa, 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 y se para en el camino. Tú dices, ve acá, pero ¿es el que viene para acá? No, eso no. Pero nuestro corazón es tan malo que si el líder llega en un helicóptero y dice, hey, ahí llegó fulano, ahí llegó. Ese sí me representa a mí. Y no vayamos lejos. Después del gobierno de Hipólito, el país eligió a Leonel solamente porque él sí podía representarnos. Él puede ser malo y usando un término, bueno, para saber más de él hay que hablar con Ambiori, pero él puede ser malo, pero me representa. Y la clase profesional prefirió porque él habla mejor. ¿Sabes qué? Porque así es nuestro corazón. Así somos nosotros. Él es la perfecta unión entre majestad y humildad. Él es también el león, lleno de majestad, lleno de poder, con la fuerza suficiente para comerse a todos los romanos de un solo bocado. Jesús solamente con una palabra, solamente él ordenándole, así como le dijo al mar, cállate, él podía ordenarle, mata a los romanos. Y los romanos no eran tan fuertes. Ellos eran fuertes militarmente hablando, pero no ante Dios. Los romanos fueron derrocados por los bárbaros. Los turcos fueron a Constantinopla, que fue una de las ciudades de Roma, y los turcos los sorprendieron y acabaron con Roma. Los turcos, que está muerto. Jesús tenía poder, porque él es el león lleno de fuerza, de majestad y de poder. Y él podía acabar con los romanos. Pero lo que pasa es que Cristo no solamente es un león. Él está en el día de la Pascua. Y él llegó para celebrar la última Pascua que iba a celebrar el pueblo verdadero de Dios. Y entonces él vendría en ese momento particular como el Cordero Pascual. Quien está entrando a la ciudad es el Cordero que en 5 días va a ser sacrificado. Es el Cordero que va a sustituir al Cordero que ustedes han matado por siglos. Y él viene a morir en lugar de ese Cordero, representando con ello a todos los elegidos. Nadie esperaba eso así. Todos estaban engañados, todos, incluyendo a su mismo discípulo, versículo 16. En el versículo 16 nosotros vemos que a los discípulos no entendían, ni sabían qué era lo que estaba pasando. Los discípulos están con él, ellos buscaron el burro como el Señor le dijo, y el Señor le ha dicho muchas cosas, pero ellos todavía están en el aire. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y este burro? ¿Y por qué ahora el Señor? A mí hasta vergüenza me da. Ahora mira, el Señor entra en un burro a la ciudad. Y todo el mundo alabándolo y se viene a montar en un burro. Y nadie entendía nada. ¿Saben por qué nadie entendía nada? Porque sus corazones estaban cerrados. Porque todavía ellos eran incrédulos. Porque esa gente no tenía la intención verdadera de adorar a Cristo como Rey. No tenía esa intención verdadera. La intención de ellos era hacerlo rey para que sirva a sus intereses. En el versículo 19 entonces pone en evidencia el celo de los gobernantes. Y ellos dicen, mira cómo el mundo se va tras él. Mira eso. En otras palabras, estamos perdidos. Ya, mira cómo todo el mundo se le fue. Mira cómo ya él ahora está gobernando casi a todas las personas. Y ahí entonces muestra cómo los gobernantes estaban celosos, cómo los discípulos estaban confundidos y cómo la gente, la multitud estaba desilusionada con la entrada del Señor. Dice Juan Carlos Rail, ya finalmente, hermanos, nada es tan contagioso como el clamor popular.
hasta al más humilde, lo hace sonreír y brincar el clamor de la multitud. Que mucha gente le dé like a tu publicación, tú vibras. Dices, oye, yo soy una celebridad. Si tú llegas un día, después de haber hecho algo, y te espera mucha gente frente al barrio, ya tú crees que tú puedes ser regidor. Y te la crees. Y es por eso que hay gente que pasa vergüenza en boletas. Digo, ¿y qué hace fulano ahí? ¿Y quién le dijo a él que él es de esa gente? ¿Sabe por qué? Porque nada es tan contagioso como el clamor popular. Dice Juan Carlos Rael, entre el hosana y el crucifícale, solo mediaron unos cuantos días. Esa gente que estaban frenéticamente diciendo, hosana, hosana, bendito el que viene, esa misma gente después, 4 o 5 días después dijeron, crucifícale. Porque se desilusionaron. No hay nada, hermanos, tan carente de valor, sigue diciendo Rael, como el aplauso público. Eso no es tan valioso, hermanos. Eso no es tan valioso como la opinión que tiene Dios acerca de lo que hacemos. Es más importante saber que Dios está de acuerdo con lo que hacemos y no nosotros perseguir el aplauso de la multitud. Porque en el aplauso de la multitud no necesariamente tenemos la verdad. ¿Por qué, hermanos, esta misma gente pidió a gritos que Cristo sea crucificado? Porque vinieron a Cristo con una expectativa equivocada. Vinieron a Cristo con una motivación equivocada. Se desilusionaron de una vez al ver a aquel y aclamaron públicamente que era preferible mejor matarlo. ¿No es un cuadro, hermano, de muchos casos modernos en nuestras iglesias? ¿No es un cuadro de nuestras iglesias de hoy? Cómo muchas personas se convierten y son los que más proclaman a los 4 vientos el Señor y su señorío y su gracia, y son los que más vocean y los que más llaman, cosa que no es mala en sí mismo. Pero en cualquier momento, cuando esas personas ven que Cristo no les sirve a sus intereses, o que no es lo que ellos creían o tenían en mente, son los primeros que andan por ahí hablando en contra del Evangelio. Oh, hermanos, ese texto nos da a nosotros una luz y probablemente nos enseña el por qué la gente se descarrían, se apartan de la iglesia. ¿Por qué se aparta la gente de la iglesia? Porque hay gente que está en la iglesia y terminan descarriándose, yéndose al mundo, entregándose a una vida libertina. ¿Por qué? Porque vinieron al mundo con una expectativa errónea. Vinieron a la iglesia, con una motivación errónea. Entraron a la iglesia no convencidos por el Evangelio. Vinieron buscando otra cosa. Nosotros creemos que aquel que se aparta y se dedica a una vida libertina es porque nunca ha sido creyente. Y si nunca ha sido creyente es porque nunca fue convencido por el Evangelio. Y esa clase de persona no es diferente a esta multitud. Es capaz de subirse a una mata de palma, es capaz de cortar esas palmas, es capaz de comprar alfombra y ponerla para que Cristo pase. Pero cuando ve que Cristo no le da todo lo que él quiere, se aparta. Se aparta como los niños malcriados que ponen bembita. No me diste el bolón, no te quiero. Así somos nosotros, de malcriado. ¿Cuántas veces nosotros mismos a veces no nos ponemos a un lado? Tengo un mes, tengo 2 meses que yo ni oro. ¿Y qué tú tienes? Me siento un poco incómodo. ¿Pero con quién? No lo quieren ni decir. ¿Con Dios? En una ocasión yo escuché a un hermano. Él es un hermano. Que nos dijo a nosotros en una clase una vez. Yo estoy molesto con Dios. Javier y yo nos quedamos asombrados así. ¿Qué? ¿No? Y lo llamamos. No, yo estoy molesto con Dios porque yo tenía una tesis ahí de la universidad en mi computadora y se me dañó y ahora perdí todo. Y estaba molesto con Dios. Bueno, hermano, eso es una realidad, hermano, que nosotros
cargamos en nuestros corazones. ¿Cuánto de nosotros se ha desilusionado? ¿Cuánto de nosotros ha sentido cierta molestia o malcriadeza con Dios cuando Dios nos da lo que nosotros queremos? Cuando pierdes un bebé que era el que tú creías que ya Dios te lo iba a dar para tú tener en tu familia y no fuese, Dios permitió que muriera. ¿Qué haces? ¿Alabas a Dios por ello? Cuando el hijo de la fornicación de David, el de Betsabé, nace y Dios le dice que lo iba a matar, David lloraba y lloraba antes que muriera. Pero desde que le dieron la noticia de que murió el niño, David cambió su semblante y alabó a Dios. Ya Dios lo hizo. Hermano, ¿por qué somos tan malcriados? ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué nosotros cuando las cosas nos salen a nuestra manera y nosotros hacemos un plan, pero Dios tiene otra cosa? ¿Por qué y perdónenme el término, por qué nos quillamos? No seamos como Martín Lutero. Y hago una pausa a propósito porque eso llama atención. Que no seamos como Lutero, explíquenos. Bueno, seamos como él en su celo con la palabra de Dios, así sí, ¿verdad? Pero no seamos como él en el episodio cuando la esposa de Lutero se vistió de luto por la actitud de Lutero. En situación de dificultad está Lutero desesperado y la esposa se viste de luto y Lutero llega y ve a su mujer vestida de luto y dice, pero mujer, ¿qué te pasa? ¿Y qué murió que estás vestida de luto? Y la mujer le dice a Lutero, Dios murió, ¿no sabías? Y Lutero entonces se exalta y le dice, pero mujer, esa blasfemia, ¿cómo dices que Dios ha muerto? Y la mujer le dice, bueno, eso fue lo que yo interpreté por tu actitud. Tú estás actuando y viviendo como que Dios murió, como que lo que está pasando Dios no tiene el control. Y eso fue como una especie de bofetada para Lutero. Hermano, así somos nosotros. Hermanos, no te descarries, no te apartes de la iglesia. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo. Las personas se apartan cuando están engañados y creen que el Evangelio es una especie de cosa diferente a la realidad. Hay gente que viene a la iglesia porque entiende que aquí en la iglesia ellos no van a tener necesidades o ellos no van a sufrir. Hermano, es todo lo contrario. Venir a Cristo es venir a vivir con tus necesidades, pero con una mente cambiada. Es venir a vivir con tus necesidades, pero no solo, sino acompañado de Cristo. Él no va a quitar tus necesidades. Él dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. Él no dijo, yo le quitaré a los pobres del lado. No, yo voy a estar con ustedes también, junto con los pobres. Él no va a eliminar nuestras necesidades. Nosotros no creemos en ese supuesto evangelio de la prosperidad que enseña que el cristiano que no tiene dinero está mal. Hermanos, si es verdad que el cristiano que es pobre y que no tiene dinero está mal, cerremos gracia y verdad. Porque sé que aquí no hay nadie rico en esta iglesia. Venir al evangelio, venir a la iglesia y enlistarse entre los creyentes, creyendo que por estar aquí tú no vas a tener necesidades, es una ilusión. Sal de ese sueño. En último lugar, la llegada, hermanos, la llegada del gran rey no termina aquí para la iglesia. Muchos vivieron ese momento y para muchos fue la gloria más alta que ellos pudieron tener. Nunca más tendrán más gloria. Terminó ahí para ellos. La llegada del gran rey no termina aquí para la iglesia. Ya él entró a la ciudad para morir en lugar de los pecadores como el Cordero Pascual. Ahora esperamos como iglesia la otra llegada. Esperamos otra llegada más gloriosa. Esperamos, hermano, otra llegada donde Él vendrá como león, ya no como un cordero, sino como león rugiente. Ya no para morir en una cruz, ya no para ocupar el lugar del cordero en el sacrificio, sino para reinar por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza, ese es el gozo de la iglesia. Y dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Juan ve al Señor venir desde el cielo. Y Juan no vio el mismo pollino que él vio el día de la entrada triunfal. Juan vio otro animal diferente.
Dice el texto, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ya no había un burro, ahora hay un caballo. Porque ya él no iba a entrar como un cordero manso. Ya él mostró la humildad, ahora él va a mostrar su majestad, su gloria, su poder. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Cómo eran los ojos de Cristo el día de la entrada triunfal? Humilde, daba pena y quizás muchos se avergonzaron de él. Pero ahora no, sus ojos son como llamas de fuego, dice el texto. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué esa ropa teñida de sangre? Algunos que dicen, es que cuando él venga, ahí él va a acabar con los romanos de verdad. Ahí él va a acabar con todas las naciones. Ahí va a acabar con el impío y con el pecado. Y va a ser tal la muerte, la sangre, que él se va a teñir de sangre. No por la sangre que él va a derramar, sino por la sangre de su mismo cuerpo, sino por la sangre de los pecadores que lo rechazaron a él. Y Juan termina ese texto, versículo 13, enlazando ahí el evangelio que estamos nosotros como iglesia estudiando con esa gran verdad, porque dice el texto, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. ¿Cuál verbo? El mismo que entró en la entrada triunfal. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora ahí, hermanos, será una verdad irreversible lo que dijeron los fariseos en el versículo 19. Ellos dijeron, mira, el mundo se va tras él. Cuando ellos dicen el mundo se refieren a la gente que estaban ahí reunidos. Pero ese no era el mundo, faltábamos nosotros, hermanos. Ese no era el mundo completo, porque nosotros faltamos en esa lista. Ese día, cuando Cristo venga y su nombre se dé a conocer a todo el mundo, que Él es el Verbo de Dios, ese día el mundo sí va a ir tras Él. Allí el mundo estará con Él, porque el mundo le pertenece a Él. Gloria a Dios, nuestro gran Rey. Demos gracias al Señor. Oh soberano Dios, gracias. Gracias por Cristo, gracias por su majestad. Gracias por darnos esta lección, Señor, de humildad, de mansedumbre, de cómo usted vino a morir por nosotros los pecadores. Pero gracias también por la esperanza de que usted no se quedó muerto, Señor, sino que usted resucitó y fue al cielo para volver otra vez y venir majestuoso y glorioso para darnos vida eterna y vivir para siempre con usted, Señor, y gozar de toda la eternidad de la compañía de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo para siempre. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dios bendiga, hermanos.